abrazado pues esta idea pues de hablar un poco de don Paco Gallegos Avilés. Voy a tratar de hacerlo, como dicen, recopilé un poquito de lo que yo pude, ¿verdad? Y algunas cosas pues que en la mesa pues podamos compartir y platicar, podemos, ¿verdad? No pienso que sería lo mejor. Paco Gallegos Avilés nació el 7 de diciembre del año de 1900 y fallece un 10 de mayo de 1976. Hijo de Francisco Gallego Elizondo y María de los Ángeles Avilés Guerra. Es de Rivas, Comemango. Tanto él como mi tía Angelita fueron educados por la familia de don Pedro Félix Hurtado y doña Celina Gallegos, de mucha influencia política y social en su momento, dado que al parecer quedaran huérfanos, siendo muy pequeños, por el fallecimiento repentino de mis abuelos, que posiblemente alguna enfermedad y no se pudo encontrar cómo salvarlo. Ustedes saben que así pasaba, ¿verdad? Se moría la gente de enfermedad y no se sabía, pues como a veces pues, no se podía resolver. Entonces, él fue enviado a estudiar al Pedagógico de Managua, ¿verdad? Donde según pues decían, le digo a Sergio yo, una de las leyendas, de que llegó el primer maestro titulado arriba, ¿ya? Y le hicieron un tremendo fiestón, ¿ya? Casi siempre se realizaba esto en los pueblos, cuando llegaba el primer egresado médico, el primer egresado odontólogo, el primer egresado, etcétera, ¿verdad? Que estamos hablando de los primeros años del siglo pasado. Fue fundador y miembro del Sindicato de Maestros de Manuel Mongalvo y Rubio, de Rivas. Desde joven se interesó mucho por la historia y realizó una entrevista a un general de apellido Mondragón, quien participó en la batalla de 1855. Me imagino que el señor ya estaba bastante anciano, pero pudo hacer esta recopilación en el tiempo pues cuando fue el héroe Manuel Mongalvo, ¿verdad?, que le pega fuego al Mesón de Espinosa. Hay varias facetas de mi papá. Una, como educador, formó parte de los primeros maestros de Río, junto con don Lolo Rivera, don Amador López, las hermanas Hurtado, gran amigo de don Luis Canal. Como emprendedor motivó el comercio, se tiró al comercio él, formó una miscelánea en el comercio ribense, y una de las anécdotas que contaban es que se iba él mismo se iba a caballo a traer los frijoles y el maíz para la venta. Fue uno de los productores que quiso promover el algodón, que en algún tiempo en Rivas se intentó producir algodón en el área de lo que es la chocolata, ¿verdad? Pero fue un fracaso. Solo quedó la famosa desmontadora, y así quedó para toda la historia, ¿verdad? Yo siempre preguntaba por qué le decían desmontadora ahí, entonces ya después fui conociendo cómo fue el asunto, ¿verdad? Ahí quebró parte de su fortuna, pues parte de su matrimonio, ahí mi papá ahí quebró. Como político, pues desde su inicio él era conservador, pero después pasó al liberalismo de los Somoza y llegó a ser alcalde en Rivas en los años 50, pienso yo, más o menos por ahí lo ubico. Me logró hacer algunos avances en Rivas, como las aguas negras, la construcción de la pila séptica, y inició el proyecto de agua potable, pero lo continuó el señor Argüello, no me acuerdo el nombre, no lo pude encontrar el nombre, y entró pues a la alcaldía, así salió, Palmado entró y salió Palmado. Carlos. Carlos Argüello, ¿verdad? Fue un servidor honesto y se le recuerda con cariño por su honorable gestión. Logró, sin embargo, muchas amistades e influencias que le valieron para lograr uno de sus proyectos, el libro Nicaragua, Tierra de Maravilla. En la faceta de escritor, yo tuve en mis manos ese manuscrito, ¿no? Era un fascículo pequeño, más o menos como la mitad de esto,
que se miraba pues que había sido un fascículo que había sido escrito con máquina de escribir y como un trabajo monográfico, pienso yo que pudo haber sido eso, sobre la historia de Mengalo. Después cuando vine, pues ya había desaparecido la termita, se los comieron desgraciadamente. Igual pues con otros libros que tenía yo. En el 79, ustedes saben de que hubo un saqueo grande con la insurrección en Riva. Y hubo un ejemplar de Tierra de Maravillas que mi papá le había autografiado a mi hermana Miriam, ¿verdad? Ahí se lo robaron. Tuve la oportunidad de leerlo sí varias veces. Luego lo vi en la Biblioteca Nacional. Y la otra anécdota que fue cuando en 2004 anduve en Alemania visitando, gracias al apoyo de unos ex amigos de estudio, y en Berlín, estando en Berlín, estaba así como que estábamos reunidos, así ni más ni menos, se apareció un joven alemán y hablaba español muy bien. Él iba a hacer, o estaba en realidad haciendo una monografía sobre Centroamérica. Entonces se fue a la biblioteca de Berlín y le dijeron, mira, aquí está este libro. Y le pasaron el libro Nicaragua, Tierra de Maravilla. Ustedes saben cómo lo deben de tener ahí bien. Y el muchacho se asustó, se asombró, pues. Se asombró de haber visto aquel libro tan elaborado, ¿verdad? A full color, con todas las de ley. Y entonces él llegó asombrado por eso y metió la plática. Y yo estando ahí, cuando él dice, el señor Paco Gallegos, le digo, ya, y yo le terminé yo la frase. Y el libro se llama Tierra de Maravillas. Sí, me dice, ¿cómo lo sabe usted? Entonces ya entramos en una plática amena, pues, y a contar pues, un poquito la historia, ¿verdad? Esa fue una anécdota muy interesante. Anteriormente, en una plática, mi papá tuvo la entereza de mandar, o a lo mejor digo yo, puede ser que haya ido él personalmente a cada embajada a dejarle un ejemplar para que pudiera ser destinado pues a las bibliotecas nacionales de los distintos países que nos representaban. Entonces es posible que se encuentre en bibliotecas en Washington, en México, en distintos países, pues, ¿no? Así como se encontró en Berlín. Luego de esto, mi papá para realizar este libro tuvo que viajar por todo Nicaragua. Él viajó por todo Nicaragua, papá. Anduvo en la costa atlántica, mucho le gustó. Tuvo 2 periodos en la costa atlántica. Hubo un periodo en el que un pariente de los Hurtados era administrador porque antes había como un gobernador, creo, de la costa atlántica. Del gobierno había alguien que era el gobernador y entonces él fue a apoyar el trabajo porque en ese tiempo, en los años 40, inició la Segunda Guerra Mundial. Y entonces dicen, ¿verdad?, la historia que Somoza le declaró la guerra a Hitler y hubo gente que se alistó para ir ahí, a la parte de la costa atlántica del Caribe nicaragüense, para organizar supuestamente alguna defensa por si había algún ataque, ¿no? Que nunca se dio, se rió, ¿verdad? Nunca se dio ninguna escaramuza ni nada, pues. Pero que está en historia, que el hombre le dijo, que dicen de que buscó Nicaragua, ¿y a dónde queda? ¿Y a dónde queda? Dicen el Führer, ¿y a dónde queda? Y no lo encontraba. Pero bueno, son parte de las anécdotas. Mi papá se casó primeramente con María Ángeles Maliaños, ¿verdad?, hija del abuelito rojo, así le dicen los lacayos, el abuelito rojo, Indalecio Maliaños. Con María Ángeles procreó 2 hijos, Iván y Edith Gallegos Maliaños. Ya descansan en paz mis hermanos mayores. Muchos años después tuvo hijos con mi madre, Guillermina Zúñiga, con quien procreó 4 hijos, Miriam, Carlos, Alfredo y René Gallego.
Con una señora de la Puebla, María Beteta, tuvo otro hijo de nombre José Luis Beteta Gallegos, que en paz descanse, mi hermano. Fue un tremendo mecánico preparado por Paco Harold, el famoso Paco Harold, que tuvo un taller de mecánica y era uno de los mejores mecánicos en Rivas. Y después mi hermano estuvo en Masaya y era uno de los mejores mecánicos de Masaya, ¿verdad? Pero era ribense, mi hermano, originario de la Puebla. Por orientaciones del Ministerio de Educación, en ese entonces, todos los maestros debían tener de referencia el libro. O sea que cada maestro tenía que tener su libro para apoyarse para dar las clases de historia, me imagino, que tenía que ver con Nicaragua, ¿verdad? Pero uno llegaba donde un maestro y le decía, ¿es cierto que usted tiene libros? No. ¿Por qué? Porque tal vez lo guardan con mucho celo, ¿eh? Como él dice, ¿verdad? Que su papá tenía el libro. Sí, y él era profesor. Y era profesor, exactamente. Entonces, la mayoría de los maestros en Rivas lo tenían el libro, porque yo sí en algunas casas sí, antes pues se miraba más públicamente, ¿verdad? Mi papá muere un 10 de mayo, yo tenía casi 15 años, muere un 10 de mayo, 10 de mayo de 1976, ¿verdad? El entierro a mí me pareció grandioso, fue bien grandioso el entierro. De la Academia Militar mandaron una escuadra de cadetes especiales para ceremonia. Iban delante del camión de bomberos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, porque mi papá era fundador del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Río. Entonces el ataúd iba arriba del coche de bomberos. Y adelante iban la marcialidad de aquellos cadetes. Y un entierro grande, mucha gente. Y sobre las calles, sobre las esquinas principales, hubieron varios oradores. Yo tengo idea que uno de esos oradores fue Ramón Ernesto. Ramón Valdés. Tengo idea, pues tendría que preguntarle pero como yo iba ahí, yo tengo idea de que uno de ellos, ¿verdad? Bueno, si hay alguna cosita después, lo podemos platicar. Agradezco pues a Sergio, ¿verdad? Mi biógrafo mío, un gran compañero que está haciendo mucha actividad de rescate, mucha actividad de promoción de la historia de Rivas. Bueno, siempre lo ha venido haciendo. ¿Cuántos años ya tenía Sergio?